La palabra de Dios, Mateos capítulo 1, versículo 17 hasta el 20. Vamos a leer intercalado. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Vamos a decir dos veces: Jesús es el Rey de Reyes. Dos veces: Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes. En otras palabras, es el Rey que es por encima de todos los reyes de las naciones. Él es el Rey de los reyes. Él es descendiente de la casa de Abraham. El nombre de Abraham cambió cuando él tenía 93 años. Antes de que se llamaba Abraham, era Abraham. Lo que Abraham significaba era Padre excelso. ¿Y esto qué significa? Se hace referencia que él es la descendencia, pues, del pasado de la carne y la sangre. Pero cuando Abraham cumplió los 93 años, Dios le dio el nombre de Abraham. Abraham significa Padre de muchas naciones. Por eso, Él, sin relación a la carne o la sangre, Él es Padre de muchas de las naciones, sin necesariamente ser relacionado en la carne o la sangre. Está hablando de que Él es el Padre de las naciones de diferente forma. Entonces, también que nos dice la Biblia a nosotros, que nosotros llamamos a Dios Abba Padre, luego de que somos de Él. Pero cuando habla Abba Padre, cuando habla en hebreo, el Padre significa Abba. Digamos en español se dice Padre, pero en hebreo significa Abba. O sea, por eso Abraham, ¿qué significa? Significa que Él es Padre. O sea, el Padre de muchas de las naciones. Por eso Él es el Padre de muchas naciones. Por eso cuando Abraham todavía él estaba preocupado por no tener hijos, incluso cuando él todavía tenía la oportunidad de hacerlo. Pero entonces su esposa María, Sara, pensó que ella estaba tan preocupada que ella pensó que ella necesitaba pues tener descendencias de Abraham. Por eso dio a su sierva que era Agar para que pudiera continuar la generación de Abraham. Y luego dio a luz a un hijo y ese hijo se llama Ismael. Pero Ismael, ¿él quién es? Él es el descendiente de todos los árabes del Medio Oriente. Pero luego de más o menos 15 años, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Prometió que Sara iba a tener un hijo y también cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Qué fue lo que dijo Dios a Abraham? Que iba a tener a un hijo. Pero, ¿qué fue lo que Abraham dijo? Yo ya tengo de mucha edad. ¿Cómo voy a tener yo, pues, a un hijo? Y entonces dijo que era ya imposible por medio de la carne o voluntad del hombre que Abraham hubiera tenido hijos. O sea, ya estaba en medio de esa desesperanza. Sin embargo, Dios en medio de eso, ¿qué fue lo que dijo? Tú vas a tener un hijo, yo te prometo, tú vas a tener un hijo. Así fue como le prometió. Por eso, en el principio, Sara se rió al escuchar esto. Pero Abraham, y constantemente, ¿qué fue lo que hizo? Negó acerca de esto. Pero ¿qué fue lo que qué es lo que Dios dijo?
no hay nada que sea imposible para Dios. Por eso yo en este día, tú en el día señalado, tú volverás a ti y vas a tener un hijo. Por eso Abraham, él creyó en esa promesa de Dios, y él a través de, aunque él en la carne y en la voluntad del hombre no pudo tener hijos, pero de todas maneras, como Dios ha prometido, él determinó en creer en esa promesa, y por eso luego cuando él tuvo 100 años, él tuvo a un hijo. Por eso Ismael fue un hijo nacido de Abraham por la carne y la voluntad del hombre, pero Isaac fue nacido según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, aunque el cuerpo de Abraham era estéril y cuando su voluntad estaba en la desesperanza. Por eso el hijo de Isaac es el hijo de la fe, nacido según según esa promesa y esa fe de Abraham. Por eso en toda Israel viene la ascendencia de Abraham, y Isaac es esa descendiente, viene la ascendencia de Isaac, quien es a través de la fe, que fue nacido a través de la fe. Pero luego, a través de la ascendencia de Isaac, nace el rey David, que viene la ascendencia de Isaac. El rey de David es también se consideró uno de los reyes, pero antes del rey de David estaba el rey de Saúl, quien reinó en Israel. Pero él estuvo el primero de los reyes que fue nombrado en Israel. Pero el rey Saúl fue nombrado como rey por según la voluntad de los hombres. Pero Dios no aceptó, no aprobó a él. Pero luego de él fue escogido David. ¿Qué fue lo que dijo luego de escoger a través de David? Que dijo, él fue el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso podemos ver que David tenía una fe única que te atraía la atención de Dios y que no se encontraba otro rey como él. Y él se postraba delante de Dios con toda su vida y sirvió a Dios con toda la fe. Por eso, cuando vemos a David, podemos ver que él estaba lleno de esa fe y que él era una persona que tenía esa fe única, que era humilde delante de Dios. No solamente eso, sino que él reconoció sus propios pecados, sino que también reconoció el pecado fundamental de la humanidad y se arrepintió delante de Dios, siendo humilde. Y él hasta pidió perdón delante de Dios. Era no podemos encontrar otro rey en toda la historia de Israel que se postrase delante con tanta humildad delante de Dios como el rey David. Por eso, el rey David, él verdaderamente atrayó la atención de Dios, fue humilde delante de Dios y él pidió perdón por sus pecados. Por eso, Dios bendijo especialmente al rey David. Y este rey David, él tuvo descendencias constantemente hasta la venida de Jesús, pero Saúl fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque los reyes vinieron de la casa de David, vinieron de generación tras generación. Y también si vemos a los descendientes de los sacerdotes, volvieron siendo sacerdotes de generación en generación y continuaban su generación, como también fue la tribu de Leví, quien eran sacerdotes. De la misma forma, después de que David reinó en Israel, los reyes provinieron únicamente en su casa. Pero cuando Israel fue capturado por Babilonia en Jerusalén, el reino de David y de Israel terminaron en ese momento. Pero el pueblo de Israel fue destruido por el rey de Asiria y el rey de Judea fueron destruidos por Babilonia. Y podemos ver que el reinado de David fue terminado en ese momento. Sin embargo, el linaje del rey continuó hasta José, que ese linaje continuó constantemente, aunque no haya reinado en ese momento.
podemos ver que ese linaje continuó hasta que Jesucristo vino en este momento, hasta José, quien fue la que había pues desposado a María y luego María fue concebido a través medio del Espíritu Santo y así fue como Jesús nació. Por eso, si nosotros vemos a través de las perspectivas de las personas del mundo, podrán pensar de que Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo. Pero entonces, si Jesús había provenido del linaje real, o sea, del rey de David, entonces, digamos, a pesar de que el reino haya colapsado por la invasión de Babilonia, pero digamos, si los descendientes habían continuado pues siendo reyes, entonces hubiera nacido en su casa y lo hubiera convertido en rey si todavía siguiera en eso. Podemos ver de que Jesús hubiera sido rey si el linaje de David hubiera todavía reinado en Israel. Por eso cuando vemos en la Biblia que dice de que Jesús es el hijo de David, ¿qué significa esto? De que de que el reinado haya terminado después de la invasión de Babilonia, él nació en medio de esa familia real, de ese hogar real. Y él hubiera continuado con ese linaje de siendo rey. Por eso él nació en medio de esta familia real. Por eso se dice que Jesús es el hijo de David. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que Él es el hijo de David? ¿Qué significa que Él es el rey de Israel? Que Él es rey. Y también podemos encontrar varios momentos en el cual la Biblia dice, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Pero entonces no le dice a cualquier persona que es rey, sino que viene a través del linaje de José, por eso del linaje de David. Entonces si nosotros vemos, también si vemos en Mateos 1:1 que dice cuando referencia a Jesucristo como el hijo de David y el hijo de Abraham, entonces eso significa que Jesús vino por medio de la fe de Abraham, que tuvo en la promesa de Dios, y vino también como rey de la casa del rey David. Por eso, entonces podemos ver de que Él es aquel que viene a través de la promesa de Abraham y viene en la casa del rey de David. Por eso, Él es el rey. Pero entonces si el reino de David hubiera revivido, Jesús hubiera vuelto rey en la tierra de Israel. Pero esto no fue así. Por eso, entonces cuando hablamos estrictamente, sabemos de que Jesús no vino en linaje del reino, del linaje de rey, sino que Él fue concebido a través del Espíritu Santo y fue concebido en una casa real. Pero Él al morir y resucitar, Él entró al trono de los cielos y Él fue el rey no de esta tierra, sino de todo. Él fue el rey de todos los reyes por toda la eternidad. Sino que esto es algo que nosotros tenemos que saber. Él es el rey de los reyes, el quien tiene el que viene con toda esa potestad. Por eso, cuando nosotros hablamos que Él es hijo de David, Él es el rey. Nosotros sabemos que un rey tiene esa autoridad, la autoridad de un rey. Puede salvar a aquellos que murieron o pues puede hasta matar. Y Él puede volver a dar la vida a las personas que iban a morir. Y también Él no solamente tiene la autoridad pues de esto, sino tiene todo tipo de autoridad. No hay nada que esa autoridad pueda hacer. E incluso Él tiene la autoridad para que su pueblo sea feliz o sea miserable. El rey puede gobernar. Si el rey gobierna bien a las personas, entonces pueden disfrutar la paz. Pero esa la autoridad del rey puede atar o desatar cualquier cosa. Por eso esa autoridad que tiene es mucho más grande. Pero ¿qué fue lo que Jesús, cuando abrió los ojos del hombre que era ciego, qué fue lo que gritó? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso de la misma forma, Él tiene la autoridad de cegar los ojos o también abrir los ojos de las personas. Esa autoridad de rey. Queridos hermanos, nosotros en el día al creer en Jesús creemos que Él es el Rey. No es que nosotros forzadamente estamos creyendo de que Él es el Rey. Si el reino de Jesús hubiera restaurado, Jesús hubiera reinado en esta tierra. Pero entonces,
Pero Él no solamente es el rey de solamente Israel, y no también solamente secularmente en esta tierra, sino que Él fue concebido el Espíritu Santo en la casa de un rey. Él murió, resucitó y ascendió al cielo, y ahora se sentó en el trono, y Él es el rey de los reyes, y incluso Él es el rey que puede juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso Él, como el rey, puede dominar todas las cosas, como Él es el rey. Por eso Él también tiene esa autoridad de poder pedirnos y de poder hasta quitar. Por eso Él viene a nosotros como rey y nosotros lo tomamos como un rey. Nosotros llamamos a Jesús Cristo, y cuando hablamos de Cristo significa ungido con aceite. Pero entonces en el Nuevo Testamento hay dos en el cual nosotros llamamos que son ungidos. ¿Quiénes son? Son aquellos que son pastores y diáconos. Pero entonces cuando habla sobre Cristo, está hablando que es ungido con aceite, que aquel que es ungido. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, hay 3 personas que eran ungidos. O sea, tres personas que eran llamados, que eran ungidos. ¿Quiénes son? Primero los sacerdotes, luego los profetas y luego los reyes. Eran personas que se llamaban que eran ungidos. Por eso, si vemos a los profetas, ¿quiénes eran? Eran las personas que entendían los secretos de Dios y proclamaron al mundo. Y su deber era hacer que las personas pudieran arrepentirse, que se arrepientan delante de ese secreto y así puedan arrepentirse delante de Dios. Pero entonces eran las personas que llevaban esa palabra. ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran que ofrecían sacrificios a Dios de parte de las personas. Su deber era ser mediador entre Dios y las personas. Por eso cualquiera que quería ir delante de Dios necesitaba la ayuda de los sacerdotes. Pero los reyes, ¿quién eran? Eran escogidos por Dios. Como dijo Saúl, como dije anteriormente, Saúl fue escogido como rey por la voluntad de las personas. Y como no pudo ser aceptado por Dios, su descendencia no pudo seguir a ceder el trono. Por eso, solo el rey que es escogido de Dios puede tener descendencia de generación en generación y puede suceder ese trono. Por eso el rey fue establecido por Dios y su deber era gobernar sobre el pueblo de Dios. Era gobernar a través de Dios y tenía esa autoridad para poder dominar esto. Por eso, aquellos que ungían era Dios. Por eso en el pasado, en el deber del profeta, el sacerdote y el rey no eran algo que eran combinados, sino que cada uno de ellos tenían su deber. Pero cuando Jesús fue revelado al mundo como Cristo, estas 3 deberes fueron combinados como uno por primera vez. Por eso Jesús también es profeta que viene en esta tierra a poder confinar esos diferentes secretos de Dios. Y la Biblia que hace referencia acerca de Jesús como dice que Él es el misterio de Dios. Por eso, como Jesús es el misterio de Dios, Él aprendió sobre el plan de la salvación y también podemos saber el posterior día cómo Él juzgará. Y Él siendo el sumo sacerdote, Jesús nos guía a Dios y hace que nuestra relación pueda ser reconciliada. Por eso Él, y también Él siendo el Rey, Él gobierna en todas las naciones. Y también siendo el Rey, Él también, ¿qué es lo que hace? Él también incluso destruye todo al diablo y los gobernados de este mundo. Pero entonces si vemos en Hechos 10:38 que dice, como Dios unió con el Espíritu Santo, con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los que son los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso, Él siendo Cristo, Él fue unido. ¿A través de qué? A través de la unión del Espíritu Santo y con el poder. Y por eso Él se convierte en Cristo. Él se convierte en Cristo. ¿Cristo qué significa? Que es el Señor, que es Rey. ¿Qué es el Rey? Vamos a decir todos juntos. Jesús, vamos a decir con todas fuerzas, abriendo sus bocas. Jesús es Cristo, es nuestro Rey, es mi Señor. Vamos a volver a decir, Jesús es Cristo, es mi Rey, es mi Señor. Vamos a volver a decir, Jesús es Cristo, es mi Señor, es mi Rey. Jesús es Cristo, es mi Señor, es mi Rey. Así es. Cuando llamamos a Jesús Señor, lo hace referencia como nuestro Rey. O sea, se convierte en nuestro Rey, en nuestro Señor.
Por eso, cuando nosotros llamamos que es rey, también significa que es nuestro rey. Cuando llamamos que Cristo hace referencia a que nosotros estamos confesando que Él es el rey. Pero Él es como es rey, nos puede gobernar a nosotros. Por eso cuando nosotros confesamos que Jesús es Cristo, estamos confesando. ¿Qué es lo que estamos confesando? Yo, siendo perteneciendo a tu pueblo, yo me someto completamente a ti. Por eso está reconociendo esa autoridad del Rey real de Jesús, y está también incluso confesando esa autoridad y es que Él fue ungido como Rey. Por eso sí llamamos a Jesús Cristo. Pero si no nos sometemos a Él, entonces es una contradicción, es una mentira lo que estamos diciendo. Si nosotros decimos de que Jesús es Cristo, entonces tenemos que someternos por completamente, un 100%. Y nosotros tenemos que aceptar de que Él es Rey. Y eso es lo que nosotros estamos llamando. Jesús es nuestro Rey y nos ha salvado a nosotros. En el pasado pertenecíamos al diablo, que era el príncipe de este mundo. Como el diablo es la potestad, la autoridad de la muerte, lo único que nos queda es pertenecer en medio de la maldición, de la destrucción. Pero ahora, luego de que Jesús es nuestro Rey, por eso Él nos ha salvado a nosotros y Él nos gobierna a nosotros, a quien nosotros pertenecemos. A nosotros pertenecemos al Rey de Reyes, no al que tiene que pertenece al diablo. Entonces, si nosotros vamos a otro país, sabemos de que luego tenemos esa ciudadanía. Entonces, nosotros abandonamos la nacionalidad de otro país. No podemos tener esas dos nacionalidades. De esa misma forma, nosotros a quién pertenecemos, al diablo que es el príncipe de este mundo, o al rey, o a Jesús que es el Rey de Reyes. Es algo que nosotros tenemos que confesar con nuestros labios. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios, Jesús es Cristo, estamos confesando, Jesús es mi amo, Jesús es mi Rey. Por eso, entonces cuando nosotros confesamos a través de esto, entonces nosotros tenemos que ser libres completamente del príncipe de este mundo y tenemos que ser libres a través de esto. Y esto es nuestra fe y esa es nuestra identidad. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero hay algunas personas que oyen que dicen que todavía tienen un pie en el mundo y un pie en Dios y están diciendo y dicen que son Cristo y dicen que Jesús es el Cristo en el día del Señor. Pero luego cuando termina el día del Señor, vuelven al mundo. Completamente siendo dominados por este mundo. Pero entonces no podemos decir que esto es así. Estas personas que vienen de un lado a otro. O sea, usted tiene que tener esa claridad de quién es el Rey que usted está sirviendo. Por eso en el día de hoy, cuando nosotros confesamos de que Jesús es Cristo, entonces estamos confesando con toda determinación de que yo pertenezco a Dios. Pero como no conocen el significado de esto, entonces constantemente están en medio de esto. Pero entonces, ¿qué fue lo como sus discípulos que cuando vieron de que Jesús murió en la cruz, luego todos esos como no sabían significar eso, todos se alejaron de Él y escaparon? Pero entonces las personas cuando dicen que Jesús es el Cristo y aceptan esto, tienen que saber ese cambio de identidad que han tenido, tienen que entender todo completamente esto. Pero como no entienden esto, todavía constantemente están debajo del príncipe de este mundo. O sea, tienen que tener esa determinación y completamente tiene que ser. Vamos a ir todos juntos. Jesús, en voz alta, vamos a decir en voz alta. Por favor, hablan en voz alta. Cuando ustedes comen usted abre sus bocas. Vamos a decir todos, Jesús es Cristo, es mi Señor, es mi Rey. Así es, cuando nosotros tenemos esto, entonces nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para poder vencer todas las trimañas del diablo. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Coman de mi carne y beban de mi sangre. Y nosotros comemos y bebemos de la carne y de la sangre de Cristo. Y Él nació en medio de esa familia real de Israel. Y Él es el Rey de Reyes. Y cuando nos dice que coman de su carne y su sangre, Él derramó su espíritu dentro de nosotros. E incluso también derrama su nombre y también nos da ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Con esto, entonces nosotros somos coherederos con Cristo y también de la misma forma reinamos sobre este mundo y también nosotros somos herederos junto con Cristo, somos como Cristo es el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué nos dice también a nosotros? Nosotros seremos por 1000 años, seremos pues reyes juntos con Cristo y luego reinaremos por los siglos de los siglos. Nosotros somos junto con Él reyes, junto con Él somos reyes.
De la misma forma como Él, hijos de los reyes son reyes, y como los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes son sacerdotes, y los hijos de los profetas son profetas. De esta misma forma, nosotros somos hijos de Dios, y dentro de nosotros tenemos su sangre. Entonces nosotros seremos junto con Él, seremos reyes, dominaremos con Él. Y también que dice, también tendremos somos coherederos con Cristo, y también juzgaremos a los ángeles. ¿Qué tan grande es esto? Pero queridos hermanos, en el día de hoy nosotros creemos a Jesús, quien es el Rey. No solamente la expresión de que Él es hijo de David, sino que Él es Cristo, quien es el Rey. Jesús es el Rey. O sea, Jesús es el Rey. Hablan todo eso lo mismo. Pero entonces, cuando nosotros decimos Jesús es Cristo, ¿esto qué es? Esta confesión de la fe, de que Él es Cristo, que fue Jesús quien es profeta, que es sumo sacerdote y que es Rey, que fue ungido con esto. Él es Cristo. Y nosotros tenemos que someternos completamente en Él. Nosotros tenemos que saber y tenemos que pensar nuevamente que Jesús es el Cristo. Miremos en este momento Ezequiel 44. Vamos a buscar todos juntos. Ezequiel capítulo 44 es del versículo 1 hasta el 3. Y a través de esto podemos encontrar algo muy interesante. Si vemos Ezequiel 44, el 1 hasta el 3, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada, no se abrirá, y ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto el príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para poder comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por eso mismo camino saldrá. Queridos hermanos, Jesús, antes de morir en la cruz, él montó un asnillo y entró en Jerusalén. Y las personas, al ver esto, ¿qué fue lo que dijeron con palmas de palmeras? ¿Qué fue lo que? Hosana, bendito que es el Rey de Israel. Y todas estas personas confesaron de que era el Rey de Israel. Y él entró en la fortaleza de Jerusalén. Podemos ver que esta puerta estaba cerca del oriente, al este de Sión. Pero entonces, y era el lugar en el cual, pues, que brillaba el sol y resplandecía el sol en ese momento. Pero entonces, ¿qué fue? Que él dice que la colina de Sión. Pero entonces, en esa colina de Sión, había una gran puerta que pues miraba al oriente. Entonces, esa puerta, en este momento, podemos ver de que habían 7 puertas en la fortaleza de Jerusalén. Pero en las 6 de las puertas, todas están abiertas. Pero muy interesantemente, luego de que esa puerta que había entrado Jesús ahora ha sido bloqueada. Esa puerta que pues mira hacia el oriente ha sido pues bloqueada completamente. Luego de que Jesús había cruzado en ese momento. Una vez cuando yo fui a Israel y fui a Jerusalén, y cuando vi de que esa puerta había sido cerrada, entonces lloré tanto al ver esto. ¿Por qué? Porque me había acordado de esta palabra, porque estaba confesando de que Él es el Cristo, Él es el Rey. Hay momentos en el cual uno tiene dentro en su corazón, uno tiene que pensar de que se esfuerza para pensar de que Él es el Rey, pues siendo algo como si fuera algo abstracto. Y uno trata de esforzarse de que Él es el Rey, pero en ese momento supe de que Él es el Rey. Si volvemos a leer de que esa puerta ha sido ya cerrada, ya ha sido cerrada por completamente. Todas las otras puertas están abiertas y solamente esa puerta ha sido cerrada. Como es lo que nos dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestido de las puertas entrará,
y por ella misma caminará, camino saldrá. Por eso, Él es aquel que había entrado con el asnismo y luego tuvo la Santa Cena y luego Él tuvo la última cena y luego ahí fue capturado y murió en la cruz. Y la verdad, esta es profecía que había ocurrido ya antes de muchos años atrás, pero fue cumplido ahora, luego en este momento, cuando Jesús vino. Entonces nosotros sabemos de que Él es el Rey, sabemos de que Él es el Rey y es algo yo que en ese momento supe. Luego de que 500 años, luego de que Jesús había venido, esto fue realizado. Por eso podemos ver de que esa profecía ha sido cumplida completamente. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Queridos hermanos, nosotros al entenderlo a Él, sabemos de que Él es nuestro Rey. Vamos a leer ahora Salmos 84. Vamos a leer Salmos capítulo 84, desde el versículo 1 hasta el 3, que nos dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atributos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión hallan casa y las gorrionas nido para sí, donde podrán sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. De esta misma, ¿qué fue lo que dice? Aquellos que siguen la voluntad de Dios y toman a Jesús como Rey, Dios le dará, lo prosperará y hará que todas las cosas irán bien. Proveerá por Él, como los gorriones hallan su casa y las golondrinas nido en sí. Así, de esta misma forma, todos aquellos que moran en Él, la verdad, todas esas personas serán providas por Dios. Pero sin embargo, aquellos que lo ignoran a Él, aquellos que lo ignoran y aquellos que dudan de Él, ¿cómo pueden esas personas desear y esperar que sus oraciones tengan esa respuesta? Les pido en nombre de Jesús que todos nosotros podamos creer de que Cristo es nuestro Rey. Jesús es Cristo, Jesús es el Cristo. Y les pido en nombre de Jesús que cada uno de ustedes verdaderamente crean en esto y puedan servirle. Oremos en este momento, oremos para que nosotros podamos confesar de que Jesús es nuestro Cristo, es mi Rey, es mi Señor. Y oremos confesando esto, confesando de que Jesús, tú eres mi Señor, eres mi Rey. Vamos a orar todos juntos.